Jamás pensé que compartiría una historia tan personal en línea, pero después de tantos años, aún me pregunto si sobrereaccioné. Cuando rememoro uno de los días más aterradores de mi vida, no puedo evitar cuestionar si mi enojo estuvo justificado o si fui desagradecida en un momento tan cargado de emociones. Todo empezó cuando recibí la noticia que nadie desea escuchar: tenía cáncer de mama. El diagnóstico en sí ya era bastante aterrador, pero después vino la realidad del tratamiento. Mi médico recomendó una tumorectomía, un procedimiento para extirpar el tejido canceroso del seno. Estaba muerta de miedo, abrumada y desesperadamente necesitada de apoyo. En estos momentos, esperas que tu pareja sea tu roca, tu consuelo, la mano que te acompañe al enfrentar lo desconocido. O al menos, eso esperaba yo de mi esposo. Llegó el día de la cirugía, y mi esposo me llevó al hospital. Yo era un manojo de nervios, intentando mostrarme valiente pero sintiendo de todo menos valentía. Mientras hacíamos el check-in y empezaban a prepararme, mi esposo mencionó que necesitaba hacer unos encargos, pero prometió volver enseguida. No le di mucha importancia, supuse que debía estacionar el auto, comprar algo en la farmacia o hacer una llamada rápida. Lo que fuera, confiaba en que regresaría pronto para estar a mi lado cuando más lo necesitara. Mientras las enfermeras terminaban de alistarme y me pasaban al área de preoperatorio, una de ellas preguntó si quería que mi esposo se sentara conmigo hasta la hora de la cirugía. Por supuesto que sí. Iba a someterme a la extirpación de una parte de mi seno por cáncer. ¿Quién no querría la compañía de su cónyuge en un momento así? Pero cuando fue a buscarlo, volvió sola, diciéndome que no lo encontraba en todo el hospital. Tal vez salió solo un minuto, pensé, intentando mantener la calma. Llegará en cualquier momento. Pero los minutos se convirtieron en una hora, y seguí allí sola, mirando el reloj, sobresaltándome cada vez que se abría la puerta, con la esperanza de que fuera él. No lo era. Revisé mi teléfono, pero no había mensajes ni llamadas perdidas, ninguna explicación de su ausencia. Con cada minuto, mi ansiedad por la cirugía se sumaba a la preocupación por el paradero de mi esposo. ¿Estaba bien? ¿Le sucedió algo? ¿O simplemente se fue? Cuando llegó la hora de la cirugía, entré sola. Sin un apretón de manos tranquilizador, ni un beso en la mejilla, ni un «te quiero» o «todo saldrá bien». Solo yo, el personal médico y el miedo abrumador de lo que le pasaba a mi cuerpo. Mientras me administraban la anestesia, recuerdo pensar que debí pedir a mi madre que viniera. Al menos ella se habría quedado. El procedimiento duró alrededor de 1 hora y pronto estuve en la sala de recuperación, despertando poco a poco de la anestesia. Según volvía mi conciencia, también lo hacía la realidad de que mi esposo seguía sin aparecer. Ahora la preocupación se convirtió en pánico. ¿Dónde estaba? Las enfermeras parecían tan confundidas como yo y cada vez más molestas, comentándome que habían llamado su celular varias veces sin respuesta. Una enfermera muy amable se acercó, notando mi angustia. ¿Hay alguien más a quien podamos llamar?, preguntó con suavidad. Negué con la cabeza, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Mi madre vivía a horas de distancia y casi no había dicho a mis amigos lo del cáncer, sin querer agobiarlos. Había contado con mi esposo, ese era el plan. La enfermera de recuperación empezó a darme instrucciones de posoperatorio, explicando cómo cuidar la incisión, qué medicamentos tomar y qué señales de alerta observar. Traté de concentrarme, pero entre los restos de la anestesia y mi creciente ansiedad por la desaparición de mi esposo, apenas capté la mitad de lo que decía. Asentí de todas formas, esperando que mi esposo volviera a tiempo para oír esas indicaciones también. Unos 30 minutos después en recuperación, la misma enfermera regresó con un gesto preocupado. Cariño, aún no localizamos a tu esposo y, si no llega pronto, tendremos un problema, me informó. Se aproxima una gran tormenta y, cuando llegue, esta zona del hospital quedará cerrada. No podrás irte a menos que te demos el alta antes de que inicie. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar. Solo quería ir a mi casa y descansar, empezar a asimilar todo y recuperar fuerzas. La idea de quedarme atrapada en el hospital porque mi esposo no se dignaba a volver cuando más lo necesitaba colmó mi paciencia. Al final, unas cuantas lágrimas se me escaparon. Estoy segura de que vendrá, dije, más tratando de convencerme a mí que a ella.
No me dejaría aquí tirada. Pasaron 10 interminables minutos más. Las enfermeras preparaban el papeleo para mi alta o mi estadía prolongada, según apareciera mi esposo o no. Los nubarrones que se veían por la ventana se veían cada vez más oscuros. Y entonces, por fin, se abrió la puerta. Entró mi esposo, con una docena de rosas rojas, sonriente como si fuera el cónyuge más detallista del mundo. Ni rastro de prisa, ni disculpas en su cara, parecía alguien llegando a la hora pautada, y no alguien que había estado ausente durante la cirugía de cáncer de su esposa. ¿Dónde has estado?, pregunté, con la voz entrecortada por la emoción. He estado esperándote. No te encontraron antes de la cirugía. Entré, sola. Su expresión cambió apenas un poco, mostrando un atisbo de que entendía que algo no estaba bien. Pero aún así me ofreció las rosas como si fueran la solución mágica a todo. Estuve en el bar Mclellan's, explicó con naturalidad. Tenía hambre y quería una de sus hamburguesas. Te compré, estás de camino. Lo miré incrédula. Mientras me extirpaban parte del seno por cáncer, luchando con miedo sobre mi salud y mi futuro, él estaba en un bar disfrutando una hamburguesa y, seguramente, una cerveza. ¿Y creía que unas rosas arreglarían todo? ¿Te fuiste por una hamburguesa?, le pregunté, alzando la voz de a poco. Yo estaba muerta de miedo. Te necesitaba aquí. Las enfermeras te estuvieron llamando. Por poco me quedo obligada en el hospital por la tormenta porque tú no respondías. ¿Y tú estabas comiendo una hamburguesa? Él se mostró confundido, hasta algo ofendido por mi reacción. Te dije que lo sentía, murmuró, todavía con las flores extendidas como si fueran un escudo. Pensé que te gustarían. Algo dentro de mí explotó. Todo el miedo, la soledad y la traición de ese día cristalizaron en una rabia que no pude contener. Puedes guardar esas rosas donde te quepan, le solté, sin importarme quién escuchara. Jamás volveré a llevarte a una cita médica conmigo, ¿sabes por qué? Porque eres un desastre como apoyo. Eres un desastre de esposo ahora mismo. Me estaban quitando parte del pecho por un maldito cáncer mientras tú comías tan feliz tu burger, con cerveza. ¿Qué demonios te pasa? Las enfermeras se miraron entre sí, y una de ellas asintió apenas, como dándome la razón. Mi esposo por fin bajó las flores, con algo de vergüenza, pero sin comprender del todo la magnitud de su fracaso. El proceso de alta transcurrió en un silencio tenso. Intentó nuevamente darme las flores al irnos, pero rehusé mirarlas siquiera. El trayecto a casa fue insoportable, yo, con lágrimas silenciosas rodándome por las mejillas y mirando por la ventana, él, suspirando de vez en cuando como si fuera la víctima de la situación, con las rosas marchitándose en el asiento trasero. Estás exagerando, dijo al fin mientras estacionaba. Te compré rosas. La mayoría de las mujeres lo agradecerían. Ni me molesté en contestar. Bajé del auto, entré y me encerré en la habitación, necesitando alejarme de quien me había defraudado tan profundamente. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor físico por la cirugía y dolor emocional por la actitud de mi esposo. Él seguía comportándose como si yo fuera la irracional, contando a amigos y familiares que rechacé su gesto amable, sin mencionar que dicho gesto vino tras abandonarme durante una cirugía de cáncer para ir por una hamburguesa. Mirando atrás a ese episodio, que ocurrió hace años, aún me pregunto si fui demasiado dura. Debí recibir las rosas como una señal de paz, debí ser comprensiva, pensando que quizá él lidiaba con sus propios temores ante mi cáncer y necesitó despejarse. ¿Fui la mala por tirarle su detalle en cara? Pero luego recuerdo la sensación de entrar a quirófano sola, el terror que me invadía al contar hacia atrás con la anestesia sin saber si mi esposo seguía en el hospital. Recuerdo la confusión y vergüenza cuando las enfermeras buscaban infructuosamente ubicarlo. Recuerdo el pánico de posiblemente quedar atrapada allí por la tormenta porque él no respondía. Y sé, con certeza, que mi reacción estuvo justificada. Esas rosas no eran un gesto considerado, eran un parche tras un abandono inaceptable. Su forma de exculparse sin admitir la profunda magnitud de su error. Con los años, otros problemas surgieron en nuestro matrimonio. Descubrí su adicción a las drogas, lo que en parte explicaba su comportamiento errático y egoísta. Traté de ayudarlo a rehabilitarse,
permaneciendo por nuestros hijos y porque, a pesar de todo, entonces aún lo amaba. Estuvo sobrio cerca de 6 años y creí que mejorábamos. Pero ese día en el hospital fue una señal de alerta que ignoré. Un atisbo de su verdadero carácter, alguien que priorizaba sus caprichos por encima de mis necesidades críticas, esperando elogios por el mínimo esfuerzo y haciéndome sentir que yo enloquecía por esperar un apoyo básico en uno de mis momentos más atemorizantes. Me alegra decir que ahora estoy libre de cáncer, aunque enfrenté una segunda diagnosis de cáncer de mama en 2023. Esa segunda batalla retrasó el proceso de divorcio, pero el mes que viene, al fin será oficial. Tras casi 3 años separados, al fin me deshago de lo que llamo mi tercer y último tumor cancerígeno, que debía extirpar de mi vida. Así que no creo haberme equivocado al rechazar esas rosas. Mi único pesar es no haber comprendido antes lo que verdaderamente simbolizaban, no amor o apoyo, sino un patrón de negligencia y egoísmo que marcaría nuestro matrimonio durante años. Al día siguiente de mi cirugía, mientras aún lidiaba con el dolor físico y la traición emocional, me llamó mi madre para saber cómo estaba. No le conté al principio que mi esposo había desaparecido durante la operación, me daba vergüenza y todavía lo asimilaba. ¿Cómo te sientes, cariño?, preguntó con ternura. ¿Fue todo bien? La cirugía salió bien, respondí con cautela. Los médicos creen que lograron extirpar todo el cáncer. Esa es una gran noticia, ¿y cómo lo lleva Michael? Debe estar asustado también. Dudé. No quería agobiarla con mis problemas maritales en plena preocupación por mi salud. Pero su tono, la genuina preocupación, el apoyo incondicional que tanto extrañé, rompió mis defensas. Me dejó sola en el hospital, solté, notando que se me quebraba la voz. Se fue a comer una hamburguesa mientras me operaban. Regresó cuando ya estaba en recuperación. El silencio al otro lado del teléfono lo decía todo. Cuando mi madre habló, su voz contenía rabia contenida. ¿Hizo qué? Le expliqué todo, cómo desapareció en preoperatorio, cómo entré a quirófano sola, cómo llegó con flores como si todo quedara resuelto. A medida que hablaba, revivía la realidad de lo sucedido y lloré un poco, algo que trataba de evitar porque me dolía el pecho. Debería haber estado allí, dijo mi madre, apesadumbrada. Sabía que tenía que ir a cuidarte. No podías saberlo, le dije. Yo pensaba que él estaría. Me lo prometió. Escucha, dijo firme mi madre. Eso no está bien. Un esposo no hace eso cuando su mujer pasa por una cirugía de cáncer. No dejes que te convenza de que es normal. Sus palabras fueron un salvavidas. En los días tras la cirugía, mi esposo me tachaba de dramática o desagradecida. Oír a mi madre confirmar lo inexcusable de su conducta me dio fuerzas para mantener mi enojo y no ceder. Le dije que no quiero que me acompañe más a mis citas médicas, confesé. ¿Fui muy dura? Para nada, respondió sin titubear. Si no se le puede confiar un momento así, ¿qué se le puede confiar? Fue una pregunta que rondaría nuestro matrimonio por años. En los meses posteriores a mi cirugía, intenté seguir adelante. Mi meta era sanar física y emocionalmente. El cáncer se detectó pronto y el pronóstico era bueno. Acudí sola o con amigos a mis revisiones, cumpliendo mi palabra de no contar con mi esposo para nada médico. Él parecía casi aliviado con ese acuerdo, lo que también dolió. ¿No debería querer estar ahí? ¿No debería luchar por demostrarme que podía ser el compañero que necesitaba? Al contrario, parecía contento con librarse de esa responsabilidad. Fue en este periodo de recuperación que otros comportamientos alarmantes se hicieron evidentes, o tal vez yo empecé a notarlos más. Sus ausencias sin explicación, cambios de humor, problemas financieros. Hasta que salió a la luz su adicción a las drogas. En cierta forma, esto dio contexto a lo del hospital. No lo excusaba, pero me ayudó a entender que sus acciones podían haber estado ligadas a usar o a estar en abstinencia, o que su mente estaba en otra parte. Las flores quizás fueran un intento tardío e insuficiente de enmendarlo. Ante esta nueva realidad, opté por seguir a su lado y ayudarlo en su recuperación. Teníamos hijos, una vida juntos. Y pese a todo, aún lo amaba de forma complicada y dolida. Por un tiempo, pareció que podría funcionar.
Él se rehabilitó, asistió a reuniones, trabajó en su programa. Durante unos 6 años, volvimos a una nueva normalidad. El incidente del hospital quedó como un amargo recuerdo en vez de una herida abierta. Pero, como muchos saben, la adicción no es lineal. Hubo recaídas, mentiras, promesas rotas. Cada traspié desgastaba más la confianza. Y en cada crisis recordaba aquel día del hospital, viéndolo como la primera alarma clara sobre lo desalineados que estábamos en nuestras prioridades. En 2023, me diagnosticaron cáncer de mama por segunda vez. Fue como revivir la misma pesadilla, salvo que esta vez era más fuerte, más consciente de que no toleraría menos de lo que merezco. Para entonces, llevábamos casi 2 años separados, cada uno por su lado mientras desarmábamos un matrimonio largo. La segunda diagnosis de cáncer aplazó momentáneamente el divorcio. Necesitaba concentrar energías en mi tratamiento, no en batallas legales. Pero, paradójicamente, enfrentar de nuevo el cáncer sin él a mi lado resultó liberador. Demostró cuánto había crecido, cuán capaz era de enfrentar los grandes retos con mis propios términos y rodeada de quien sí se preocupaba de verdad. Ahora, con mi segunda lucha contra el cáncer superada y el divorcio a punto de concluir, veo aquel día con las rosas con otra perspectiva. No se trataba solo de un esposo ausente o de un ramo de flores de disculpa. Se trataba de una incompatibilidad profunda en cómo concebimos nuestras obligaciones mutuas. Se trataba de que estábamos dispuestos a sacrificar por la persona que decimos amar. Las rosas que trajo aquel día hace mucho que se marchitaron y tiré. Pero la lección que dejaron sigue viva. El verdadero apoyo no se compra en una florería ni se ofrece como una idea de último momento. Exige presencia, sacrificio y poner las necesidades del otro por encima de tu comodidad, especialmente cuando esa persona está en su momento más vulnerable. No me arrepiento de haber rechazado esas rosas. Solo lamento no haber entendido antes lo que simbolizaban de verdad, no amor o soporte, sino un patrón de desatención y egoísmo que marcaría nuestro matrimonio por años.